Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su presencia en esta tarde lluviosa madrileña y de frío. Pero la verdad que ahora, cuando llueve, nos alegramos tanto de que llueva con la sequía que hay. Y buenas tardes también a todos los que nos siguen online. Crítica ofrece en este otoño seco y lluvioso al mismo tiempo, en sus conversaciones en Crítica, que es una actividad anual presencial que queremos ofrecer desde la revista Crítica a los lectores de una revista digital, pero que necesita del encuentro y de la presencia física, queremos ofrecer temas que, como dice la leyenda de Crítica, la reflexión calmada desenreda nudos. Y un nudo que nos ha parecido muy importante ha sido el de la salud mental. Si tomamos este tema en los medios, en la semana pasada, por ejemplo, no hay día que no aparezca una cuestión relacionada con la salud mental. Por ejemplo, el informe semanal de la UNO estuvo dedicado al suicidio, o salen la salud mental en niños, en adolescentes. Es un tema muy importante. Y entonces pensamos tratar este tema y traer a 3 especialistas en la salud mental, desde la perspectiva psiquiátrica, desde la psicológica y desde la espiritualidad. El primero de ellos, que va a intervenir, Guillermo Laera Forteza, es profesor titular de Psiquiatría de la Facultad de Medicina en la Universidad de Alcalá, jefe de sección del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares, líder del área de salud mental en Cibersan, Madrid. La trayectoria y el currículo del doctor Laera es extensísimo e intensísimo, que no voy ahora a desarrollar, porque quitaría tiempo a lo valioso que él nos puede decir. Pero sí decir que tiene una intensa actividad profesional y una intensa actividad docente e investigadora que se refleja en sus publicaciones. Publicaciones que no afectan solamente al campo científico de su investigación, sino que también es un divulgador en la prensa, como podemos haber leído en El País, por ejemplo, en la sección de salud semanal, donde publica interesantes y debatidas cuestiones. También contamos con la presencia de Mónica Rodríguez Zapta, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED, docente y supervisora del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED y directora y docente del curso de posgrado universitario de especialista universitario en psicoterapia psicodinámica de grupo. Título propio de la UNED y miembro de la CEA, de la EAR y acreditada Europs. Sus líneas de investigación son importantes también: la diferenciación sexual del sistema nervioso y la conducta, psicobiología de la meditación, crecimiento personal, psicoterapia de grupo. Como veis, líneas muy interesantes. Y luego, después de esto, está su abundante publicación, sus abundantes publicaciones en libros y en artículos. A continuación, el tercer ponente en nuestras conversaciones es Francisco Javier Sancho Tremín. Es carmelita descalzo y doctor en teología. Su gran pasión es la espiritualidad y la mística, lo cual le ha llevado a profundizar en la dimensión existencial de la vida cristiana. Profesor y conferenciante por todo el mundo,
sobre temas de antropología, espiritualidad y mística carmelitana. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas de mística. Director de la colección Clave de la editorial y director de la colección Caminos de Despliegue de Bruegel. Tiene también interesantes y abundantes publicaciones y sobre todo es un estudioso de la figura de Edith Stein. Tiene otras muchas publicaciones. Y hemos querido traer hasta aquí estas tres perspectivas, la perspectiva de psiquiátrica, la psicológica y luego la de la espiritualidad, porque abogamos por una perspectiva integral de la persona, en la que todo ayuda a que esa salud mental se manifieste y crezca. Ahora le cedo la palabra al profesor Guillermo Laera. Bueno, y agradecerles a ellos que en medio de todas sus ocupaciones, casi a un final de trimestre, hayan accedido a participar en críticas. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer a Carmen su presentación, su muy buena presentación, a Margarita Talavini también su invitación y a todos ustedes especialmente por su asistencia. No sé si se puede poner la presentación primero. Bueno, tenemos 20 minutos, voy a dar algunas pinceladas sobre el tema. El punto de partida es que efectivamente se habla muchísimo de salud mental, es omnipresente desde la pandemia y a veces hay como que clarificar conceptos, ¿no? Porque hablamos del mismo término para cosas que son muy distintas, ¿no? El primer nivel es en el que yo creo que es en el que más puedo aportar, de nosotros menos, es algo que es el trastorno mental grave, que eso siempre ha existido. Son las personas con un alto sufrimiento psíquico que tienen una esquizofrenia, que tienen un TOC, que tienen un trastorno bipolar, un trastorno de personalidad grave. Y bueno, a lo largo de la historia, la humanidad ha gestionado el problema del trastorno mental grave de una determinada manera y en los últimos 40, 50, 60 años lo estamos haciendo de otra. Entonces, yo creo que es importante ser consciente, yo creo que es un reto social, ¿no? Muchos abogamos por un compromiso social, un pacto social para facilitar entre todos la vida de las personas y las familias que tienen estos problemas. Son problemas que son más prevalentes, más frecuentes de lo que pensamos. Es decir, por ejemplo, esquizofrenia nos puede parecer, uy, esto es muy lejano a mí. Bueno, pues 1 de cada 100 personas tiene esquizofrenia. Es decir, en España pues hablaríamos en torno a casi medio millón de personas. Si utilizamos unos criterios menos restrictivos de esquizofrenia, hablamos de trastorno psicótico, estaremos hablando del 3% de la población. Y podríamos decir el trastorno del espectro autista es muy frecuente también. El trastorno bipolar hablamos del 1,6, 2% de la población. Es decir, de cada una de estas patologías podríamos hablar que no es minoritaria, no es anecdótica. Seguramente todos tenemos familiares, amigos con enfermedades de este tipo. Y creo que cuando hablamos de salud mental, yo como psiquiatra, pues creo que debemos poner el foco en estas personas especialmente. Luego hay un segundo nivel que tiene que ver con el malestar de la sociedad, de la población. Es un malestar que a raíz de la pandemia ha florecido, que ya antes existía, porque yo llevo ejerciendo la psiquiatría bueno, pues desde hace 20, 22 años y el aluvión de personas insatisfechas a los centros de salud mental era previo a la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia esto lo ha removido y hemos visto un incremento en torno al 20%, ¿no? Para que ustedes hagan idea, ha empeorado, pero ya había un malestar, ¿no? Es un malestar, es una frustración y eso se canaliza a veces en forma de síntomas ansioso-depresivos, es decir, la persona pues, le cuesta dormir, tiene apatía, tiene desánimo, tiene irritabilidad, tiene un agotamiento psicológico. No llegan a cumplir criterios de un trastorno mental grave, estrictamente no tienen una depresión mayor, lo que tienen son una sintomatología ansioso-depresiva, un malestar. Entonces, a veces se canaliza vía medicina, es decir, se medicaliza ese sufrimiento y se busca un tratamiento, a veces farmacológico, a veces psicoterapéutico, que ponga fin a ese malestar.
y en otras ocasiones no se medicaliza ni se psicologiza, ¿no? Y luego hay un tercer nivel que también yo creo que a veces se habla de salud mental para referirse a ella, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Hay todo un volumen de bibliografía, de autores, ¿no? De coach, donde se aspira a la felicidad, ¿no? Evidentemente, entre estos tres niveles hay solapamientos, ¿no? Porque quizá esa búsqueda de felicidad genera la frustración del segundo nivel y a veces, bueno, yo sobre todo lo que me preocupa es que a veces se habla de salud mental y las causas de los problemas y tal, negligiendo el primer nivel, que a mí me preocupa especialmente. La idea clave un poquito, creo que no pasa la diapositiva, ¿puede ser? Para allá y al principio pues si os lo digo y si podéis hacerlo manualmente, perdonad. Vale. Un poco el punto de partida eran los tres niveles, ¿no? de salud mental. Luego, la idea fundamental que yo quiero transmitir es que el objeto de estudio, de abordaje de la salud mental es tan complejo que es imposible abordarlo desde una sola mirada. Y a veces, históricamente, esto parece como muy de cajón, pero es que históricamente no lo hemos hecho así. Lo que ha habido es, sobre todo a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, lo que llamamos un biologicismo, ¿no? Donde realmente era una cosa inhumana, porque era el cerebro, ¿no? Como productor de síntomas, donde todo se debía a desarreglos bioquímicos, entonces todo lo que te ocurría pues, era que la serotonina la tenías baja, la dopamina la tenías alta, la noradrenalina, y como, la mente reducida a un laboratorio de bioquímica, ¿no? Donde el remedio, por tanto, era puramente farmacológico. Bueno, esta mirada, evidentemente, yo creo que casi todos podemos estar de acuerdo y les informo que desde la psiquiatría esto está completamente obsoleto, es decir, es indefendible este modelo de mente-cerebro tan determinista y tan simple y tan reduccionista. Pero cuidado, porque tenemos el otro extremo que a veces tiene más adeptos, que es una especie de psicologicismo, por decirlo de alguna manera, que tiene una aversión a la neurociencia, una aversión a lo biológico, al concepto de naturaleza humana, donde se considera que lo mental es algo difícilmente aprensible de manera científica y, digamos, donde es puramente subjetivo todo y donde se utiliza una metáfora de la caja negra, que el psicoanálisis lo utilizó, el conductismo, que digamos sería la antípoda del psicoanálisis, también lo utilizó, que es la idea de que el cerebro no podemos conocerlo. O sea, el cerebro humano no puede conocerse a sí mismo, pero lo único que podemos conocer es lo que entra y lo que sale, y lo del medio pues es un enigma, ¿no? Claro, yo creo que estos dos polos nos han hecho mucho daño, ¿no? Nos han impedido un conocimiento realmente decisivo. Y yo creo que la complejidad del objeto de estudio nos obliga a mirar a la persona que sufre, ¿no? Desde distintas perspectivas, con una gran capacidad de integración. Por ejemplo, dentro de las escuelas psicoterapéuticas, y esto voy a abundar en ello en la presentación, a veces yo lo he vivido en mi formación. Rotabas en el hospital, en el centro de salud, con alguien que se había formado en una determinada escuela y a todos los pacientes los miraba desde su óptica. Es decir, yo es que me formé con la escuela sistémica, ¿no? Que es la escuela familiar. Y todo paciente lo formulaba como producto de una familia disfuncional. Y a veces a mí me llamaba mucha atención, porque yo decía, sí, algún paciente sí, pero es de una familia normal, yo creo. Pero, claro, si solo lo miras desde una óptica, ves todo según esa óptica, ¿no? Entonces yo creo que en psicoterapia nos vemos obligados a integrar en cuanto a utilizar distintas formulaciones sistémicas, cognitivo-conductuales, basadas también en lo biográfico, en lo sistémico, y integrar, y esto es ya yo creo un reto, integrar lo psicológico con lo biológico. Y finalmente no perder el pie con el método científico. Yo creo que en salud mental es verdad que esto no son matemáticas, que no es física, que no es una ciencia dura, que 2 más 2 no son 4, que hablamos muchas veces en términos probabilísticos. Pero en salud mental tampoco quiere decir que todo valga, porque si nos colocamos en un paradigma de que todo vale, pues el charlatán de turno o la persona que quiera aprovecharse del sufrimiento de la gente, pues tendrá el mismo lugar que alguien que tiene, pues humildemente unos avances según el método científico. Entonces yo creo que no debemos perder el pie de la ciencia, ¿no? Sabiendo las limitaciones de la ciencia,
O sea, por supuesto que la ciencia tiene limitaciones, que la ciencia debe ser modesta, debe ser provisional, que no explica todo la ciencia. Pero despreciar a la ciencia a mí me parece irresponsable. Y propuestas de integración, bueno, una es lo biológico con lo social, y pondré el ejemplo de una neurobiología de la psicoterapia, en la idea de por qué no podemos hablar de ambas cosas a la vez, pero también, por ejemplo, entre fármacos y atención psicosocial o comunitaria. Es decir, en los años 60, 70, a nivel mundial hubo lo que se llamó la reforma psiquiátrica, que fue un gran avance para la humanidad, que fue sacar a los pacientes graves, a los pacientes psicóticos, a los pacientes severos de los manicomios, que es como había gestionado la humanidad el tema de la enfermedad mental grave, apartándolos de la sociedad, recluyéndolos, ¿no?, para que la sociedad se sintiera más segura. Y el movimiento de la reforma consistió en, no, esto es una crueldad, esto es condenar al paciente a una doble condena, tener una enfermedad mental grave y encima una discriminación social. Y bueno, vamos, yo apoyo absolutamente un movimiento hacia una psiquiatría comunitaria, donde al paciente se le inserta en la comunidad y se le dan apoyos para que su vida sea, su proyecto de vida salga adelante. Pero ¿esto se opone a lo farmacológico? Pues hombre, cronológicamente vemos que la reforma psiquiátrica coincide cronológicamente con la aparición de los psicofármacos. En los años 50 y 60, con la aparición del litio, con la clozapina, la clorpromazina. Al final es que es inseparable, es que a veces los fármacos ayudan a la atención psicológica y viceversa. Otra idea donde tenemos que ser integradores sí o sí, pues en el debate entre genes y ambiente. Es que cae sobre su propio peso y seguramente aquí hay muchos educadores, ¿no?, y educadoras, y saben, cualquier persona que ha trabajado con niños, que ambas cosas son relevantes. Es decir, que los niños tienen temperamento, que los niños no son una tabula rasa, que los niños ya nacen con tendencias, con inclinaciones, con una naturaleza humana. O sea, y seguramente está con cierta programación genética. No hay que tenerle miedo a que, o sea, si las chicas empiezan con la adolescencia a los 11 años y los chicos empiezan bueno, eso está programado genéticamente, ¿no? Eso no quiere decir que caigamos en un determinismo o que anulemos la humanidad, ¿no? Es que nuestra humanidad tiene una cierta regulación genética, ¿eh? No es malo eso. Pero por otro lado, el ambiente es fundamental. No hay que elegir. Es decir, en psiquiatría lo que vemos es que las personas que han vivido experiencias traumáticas terribles, pues quedan muy marcados, ¿eh? A veces hay un crecimiento postraumático genial y hay veces que las personas se quedan muy tocadas con muchas secuelas de experiencias del ambiente, de experiencias del trauma. Por tanto, la noticia es que no hay que elegir entre genes y ambiente. Es que es una interacción. Yo les he puesto aquí la doble hélice, ¿no?, de las bases nitrogenadas del ADN, porque me parece una metáfora visual de cómo debemos funcionar, ¿no?, en conjunto. Y finalmente, yo creo que tenemos a lo largo de la vida a veces que elegir, ¿no? Eres de letras o eres de ciencias y claro, eso también ha impedido un avance significativo en el conocimiento, ¿no? O sea, esa dicotomía a veces es falsa. Es decir, ¿por qué no saber de ambas cosas? ¿Cómo empezar, no? Bueno, me quedan 8 minutos, voy a ir un poco rápido, pero esbozar la idea de una neurobiología de la psicoterapia. Bueno, ¿de dónde partimos? Pues yo creo que hay que partir de esta propuesta de Eric Kandel, que es un premio Nobel, muy interesante, una biografía muy interesante, tiene un libro En busca de la memoria, muy bonito porque es un judío que, bueno, se salvó del Holocausto por milagro, llega a Estados Unidos, le acogen, tiene una formación psicoanalítica, pero luego triunfa, ¿verdad?, como biólogo, ¿no?, analizando los mecanismos neurobiológicos de la memoria. Y en este libro, pues dice los 5 supuestos de los que podemos partir en la investigación en el dilema mente-cerebro, ¿no? Entonces dice, todos los procesos mentales son el resultado de operaciones del cerebro. Esto, claro, sería muy largo de hablar. No quiere decir que la mente sea el cerebro. No es una idea reduccionista. La mente no es el cerebro. Pero podemos decir que la mente emerge del cerebro, porque cuando el cerebro tiene un daño o cuando el cerebro está muerto, pues realmente lo mental es difícil que lo podamos constatar, ¿no? Segundo, que los genes, que las proteínas codifican las conexiones neuronales, que la experiencia modifica la expresión genética, y ahí está el campo de la epigenética, que el aprendizaje cambia el cerebro, y esto tenemos
constancia de que hay una neuroplasticidad y que, por tanto, la psicoterapia cambia el cerebro también y la programación genética. Entonces, sobre la efectividad de la psicoterapia hay un largo recorrido. Me voy a saltar muchísimas cosas, pero bueno, la psicoterapia nace a principios del siglo XX, sobre todo, bueno, Freud sería como el inaugurador, ¿no? de toda una hegemonía del psicoanálisis, pero en el año 52 hay una bomba, ¿no? A veces en la ciencia nos movemos no linealmente, sino por saltos cuánticos, ¿no? Por bombas que dinamitan todo, lo ponen todo patas abajo, y el artículo de Eysen fue muy provocador, ha sido muy contestado, pero lo que dijo fue, vamos a ver, comparamos la gente que va a psicoanálisis y la gente que se queda en su casa en lista de espera, y vemos que el primer grupo no mejora más que el segundo. Entonces dijo, es mejor no hacer terapia. Claro, esto lo que hizo fue primero una crítica frontal al psicoanálisis, Eysen junto a otros, un gran crítico, pero lo que generó fue lo que he puesto a continuación. El mundo de la psicoterapia se puso a filas, digamos, coloquialmente, en el tema de que había que investigar, que había que pasar la psicoterapia al método científico. Entonces, los conductistas pues, elaboran protocolos de intervención, la terapia cognitiva de Berg, y entonces aparecen distintas escuelas. Y el segundo trabajo un poco que revoluciona todo es el trabajo de Lugo, que utiliza la idea del veredicto del pájaro dodo, que si os acordáis, en Alicia en el País de las Maravillas, Alicia dice, todos ganan, ¿no? Se le da un premio a todos, ¿no? Y es porque no había grandes diferencias entre una escuela y otra, ¿no? Entonces, desde entonces, lo que hemos visto ha sido como una especie de lucha, a veces fratricida, entre escuelas de psicoterapia para ver si el conductismo es mejor que el cognitivismo o la terapia dialéctico-conductual. Hay una luz de publicaciones, de libros. Hoy no voy a extenderme mucho, pero que sepan que hay muchos libros, artículos científicos, y que grosso modo lo que podemos decir es que la psicoterapia funciona, que no hay grandes diferencias entre las escuelas, que algunos pacientes no responden a la psicoterapia. O sea, esto calculamos entre un 30 y un 50%. A los fármacos también hay gente que no responde, que les sienta mal. También hay efectos adversos, hay contraindicaciones a la psicoterapia. Hay gente que conviene decirle no vayas a psicoterapia o a determinada psicoterapia, que algunos pueden empeorar, como les he puesto ahí. Y lo más, creo, interesante es esta gráfica, que es un metaanálisis que ha pasado ya a la historia desde el 2015 de Bruce Wampold, y lo que vio es las psicoterapias que van bien, ¿por qué van bien? Y lo que vemos a la izquierda, y esto está cuantificado con tamaños del efecto a nivel matemático y tal, es que los factores llamados comunes a las escuelas de psicoterapia, es decir, lo que tienen en común las escuelas de psicoterapia son los que tienen tamaños del efecto mayores, los que contribuyen más a que el paciente vaya bien. La empatía, el acuerdo entre las metas a trabajar en la terapia, la alianza de trabajo, el que el terapeuta me trató de una manera genuina. Y en cambio a la derecha vemos que las diferencias de tratamiento, los aportes específicos o diferenciales, realmente tenían unos tamaños del efecto mucho menores. Entonces, este trabajo realmente invita a reflexionar sobre que lo sustancial de la psicoterapia parece que tiene que ver con los factores comunes, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿no? Desde la, digamos, psiquiatría, neurobiología, psicología, entonces, ¿qué hace la psicoterapia en el cerebro para generar este cambio? Y bueno, yo creo que una manera de abordarlo es la idea de que en psicoterapia realmente lo que producimos es un cambio de narrativa. El paciente nos viene a la consulta con una narrativa saturada, es decir, la vida no tiene sentido, soy un fracaso, todo me sale mal, y a través de un diálogo a veces socrático, ¿no? Donde cuestionamos lo que dice el paciente, donde entre los dos abordamos temas biográficos o del presente, al final vamos cambiando esa narrativa a una narrativa transformadora, a una narrativa que favorezca la vida del paciente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, muchas veces expandiendo lo no dicho. Es decir, dice, la vida no tiene sentido, pero también hay cosas que no vienen incluidas en esa narrativa y que están ahí, o resignificando hechos. Es decir, a uno le han podido pasar cosas muy negativas, pero eso a lo mejor no quiere decir que la vida sea un desastre, sino uno puede resignificar la experiencia. O podemos debatir en cuanto a la autoría. A veces decimos, bueno, determinadas aseveraciones sobre la vida, pues a lo mejor no son nuestras, sino que las hemos heredado.
o la hemos compartido con personas y el psicoterapeuta lo que hace es cuestionar al paciente, bueno, a lo mejor podemos, esta idea podemos transformarla en una que sea más tuya. Entonces, al final, ¿no? Este diálogo lo que genera a través de la neuroplasticidad, claro, tiene que ser, la neuroplasticidad humana es muy curiosa porque el niño es el cerebro más plástico, es el cerebro que más cambia, donde más se regeneran las neuronas, ¿no? Y si queremos que el cerebro del niño realmente cambie, le debemos instalar en un ambiente que favorezca esa neuroplasticidad. ¿Y cuál es? Pues el apego. Es decir, los ambientes basados en la seguridad, en la confianza, que haya un cierto estrés, ¿no? Porque para que un niño crezca también tiene que estar mínimamente estresado, no mucho, pero un poco, tiene que estar activado emocionalmente, cognitivamente, y debe haber una co-construcción de una narrativa. Bueno, pues la hipótesis es que en psicoterapia pasa lo mismo. O sea, el paciente pasa de la intolerancia al estrés, de la disociación, la disregulación, la desadaptación, a lo que llamamos salud mental o una mayor salud mental a través de las condiciones que favorecen la neuroplasticidad. Entonces, bueno, esto, si tuviéramos más tiempo, desarrollaría cómo se producen esas distintas integraciones a nivel cerebral, entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, entre los distintos hemisferios cerebrales, entre distintas áreas de la corteza prefrontal, donde, pues, bueno, a mí me gusta mucho y me enrollaría más tiempo y me comería tiempo a mis colegas, pero lo voy a sintetizar como que hay áreas que se activan más en los problemas en primera persona, cuando a uno le atañen, y luego hay zonas que tienen que ver más con la idea en tercera persona, ¿no? Cuando uno es espectador. Entonces, en psicoterapia somos las dos cosas a la vez, somos como espectadores de nuestra propia historia. Entonces, integramos esas áreas y puede ser positiva esa toma de perspectiva en psicoterapia. Finalmente, en pacientes traumatizados lo que hacemos es una integración entre los recuerdos traumáticos, que son más amigdalinos, ¿no? Una estructura del sistema límbico que se activa en situaciones límite de supervivencia con recuerdos más hipocampales, más de recuerdos habituales, ¿no? ¿Cómo hacemos estas integraciones? Pues a través de la narrativa. Es que el cerebro humano no hay nada que le fascine más que una historia, que una narración. Esto, cualquier persona que diga, ¿quieres hacer una buena charla? ¿Quieres vender algo? Lo que te dicen es, cuenta una historia. O sea, el cerebro está diseñado para buscar desesperadamente historias que den coherencia al caos, ¿no? Entonces, realmente la psicoterapia tiene algo de una narrativa alternativa, coherente, que el paciente se sienta atraído, identificado con esa nueva narrativa. Entonces, bueno, si le queremos contar a un niño todos estos conceptos, pues no vamos a tardar mucho tiempo, pero si le contamos el flautista Amelín, nos va a entender perfectamente. Por tanto, la psicoterapia sería la propuesta de contar la historia de uno mismo, pero hacerlo de manera intersubjetiva. Es decir, no es un ejercicio solipsista, narcisista, egoísta, sino es un trasvase entre el terapeuta y el paciente. Finalmente, y última o penúltima diapositiva, lo que creemos es que como terapeutas siempre tenemos que tener en la cabeza que hablamos a los pacientes, a personas, no a sus sinapsis, aunque tienen sinapsis los pacientes, y que la psicoterapia es una intervención biológica, no hay que tenerle miedo a esto, claro que sí, hablando con los pacientes cambiamos el cerebro y secundariamente cambiamos la mente de los pacientes, pero es una intervención que añade un plus, ¿no? que construye un significado y que indaga en la subjetividad. Por tanto, en psiquiatría, en psicología, pues la psicoterapia tiene mucho valor y creo que el diálogo entre neurociencia y psicoterapia puede ayudarnos, ¿no? Finalmente, temas para el debate, y concluyo en medio minuto, en esta propuesta que hago muy integradora, a lo mejor alguien dice, bueno, o sea que necesitamos biólogos y filósofos y psicólogos y antropólogos y sociólogos en el equipo. Mi respuesta a mi juicio sería que sí, pero no creo que eso sea lo ideal, sino formarnos, o sea, que seamos seres híbridos, que seamos capaces de mirar lo mismo desde distintos ángulos. Es decir, necesitamos especialistas, pero también necesitamos integradores. Necesitamos gente de mirada amplia, de mirada seguramente filosófica, antropológica, amplia y no limitarnos a lo mínimo. Segundo lugar, porque sabía que era un lugar de encuentro de educadores, ¿no? La educación es el momento clave para la prevención en salud mental. Podemos hacer muchísimas cosas en primaria, en secundaria, en universidad para prevenir trastornos mentales y otras cosas.
Y finalmente el tema que nadie le pone el cascabel al gato, no sé qué Javier va a hablar a continuación, pero ¿qué relación hay entre salud mental y sentido de la vida, ¿no? Y propósito vital? Nadie habla de esto, esto es como el elefante en la habitación, pero bueno, todo el mundo se pone en perfil porque bueno, a lo mejor hablando de esto te pueden tachar de algo, pero yo creo que puede que tenga algo que ver. Nada más, muchísimas gracias por favor. Muchísimas gracias, Guillermo, por haberte atendido al tiempo, pero que no ha dejado esto, no ha sido un inconveniente para que nos pueda abrir esta perspectiva tan interesante y que nos suscita tantas preguntas que podremos hacer después. Tiene la palabra Mónica. Vale, pues muchísimas gracias, Guillermo, me ha encantado y he sintonizado mucho con las conclusiones en las que has expresado. Una de mis temas de trabajo favoritos, de las clases que doy, una de mis clases favoritas es justamente la neurociencia de la psicoterapia. Todos los cambios neurobiológicos que se observan después de un proceso, durante un proceso terapéutico, ¿no? En este nos manifestamos por lo que somos y es el cuerpo lo que nos permite manifestarnos, ¿no? Una de mis frases también favoritas de Cajal es que todos somos escultores de nuestro propio cerebro, todos hagamos por crecer, o si nos paralizamos, también estamos haciendo que nuestras sinapsis sean menores, que haya un empobrecimiento cerebral, un empobrecimiento de toda la arquitectura cerebral, ¿no? Y bueno, pues con esta sintonía que ya ha puesto a mi amiga la contenta, voy a comenzar. También me sentía muy en sintonía. Bueno, primero que quería, perdón, darle las gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Carmen, por estar en un lugar pues, tan amable y con tanto significado también. Para mí, por diferentes razones. He sintonizado también con esta frase que está propuesta, ¿no? La reflexión calmada desenredándonos. Y he sintonizado porque era justamente una de las cosas que quería plantearos aquí en esta tarde, que la charla le he titulado Reflexiones, preguntas y posibilidades de acción sobre el cuidado de la salud mental después de la pandemia. Por esto de poder tener una mirada y una reflexión calmada, amable, sobre todo lo que hemos estado viviendo, sobre todo lo que hemos vivido, y sobre todo ahora que ya ha pasado suficiente tiempo. Yo recuerdo que hace un año, prácticamente un poquito más de un año, intenté dar una charla en esta dirección, pero me di cuenta después de que había pasado demasiado poco tiempo, que estábamos todavía muy pegados a lo que habíamos vivido, a lo que estábamos todavía viviendo. Con un poquito más de tiempo, con un poquito más de perspectiva que nos permita ver las cosas pues un poquito de cerca, porque es nuestra experiencia, y ahí les invito a entrar en contacto con su experiencia según yo vaya hablando, pero también con la perspectiva que nos da también el tiempo pasado y las situaciones que ya no estamos viviendo. Con esa perspectiva que muchas veces, bueno, a mí me parece que invita a esta mirada amable, siempre y cuando vemos la Tierra desde fuera, ¿no? Nuestra gran canica, nuestra maravillosa canica azul, son prácticamente todas las personas en las que yo veo que les despierta una mirada de ternura, una mirada amable. Podernos mirar en estos 2 años y pico que ya han pasado con esta mirada, bueno, pues es el objetivo que traigo con mi propuesta para esta tarde. ¿Y por qué y para qué hacer esta mirada? ¿Por qué y para qué hacer estas reflexiones? ¿Por qué en este momento, ya lo he señalado, ¿no? Es porque ha pasado suficiente tiempo y estamos suficientemente pegados, suficientemente cerca para darnos cuenta y suficientemente tiempo para poder mirar las cosas con un poquito más de distancia y más de perspectiva. Primero, para procesar la experiencia vivida, para ver cómo nos lo narramos, utilizando las palabras de Guillermo, cómo nos lo contamos, qué es lo que me ha pasado, pero qué
no es lo que ha pasado, ¿no? Lo que nos han contado en las noticias que ha pasado, lo que nos podemos contar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando teníamos que ir al supermercado? No, ¿qué es lo que me ha pasado a mí por dentro? ¿Qué es lo que le ha pasado a mi familia? ¿Qué es lo que he vivido en casa? ¿Qué es lo que le ha pasado a mis hijos? ¿Qué es lo que le ha pasado a mis padres, a mis mayores, a mi alrededor? ¿Qué es lo que hemos sentido por dentro? Para enterarnos realmente de qué es lo que me ha pasado por dentro y qué es lo que nos ha pasado como colectivo, como sociedad, como humanidad, una gran parte de la humanidad. También con el objetivo de enterarme de qué es lo que me ha pasado, saber qué es lo que ha dañado la salud mental, ese 20% de incremento en el malestar social, ¿no? Que parece que son las estadísticas que están poniendo más de manifiesto. Todavía no hay estadísticas del INE, las últimas son del 2019, pero bueno, se apunta a esa cantidad y algunos datos de la Fundación ANAR que apuntan a esa. Bueno, ¿qué es lo que ha dañado? Tenemos que enterarnos y es importante que como profesionales de la educación y de la salud mental nos enteremos de cuáles han sido los elementos que han dañado nuestra salud mental. Que nos han hecho estar más ansiosos, más deprimidos, con más incertidumbre, con más angustia. Y también, no vamos a quedarnos solamente en esto porque no es real, también que reconocer los efectos positivos. Hay muchas personas que relatan, bueno, pues a mí me ha servido para esto, ha habido mucha más comunicación en casa, hemos tenido momentos de encuentro que hacía mucho tiempo que no teníamos, y poder convertir todo lo vivido en aprendizajes siguientes, sean aprendizajes más agradables, entre comillas, o más duros o difíciles. Recuerdo uno de los papás que yo, con los que estuve muy cercana durante la pandemia, con unas condiciones sociales y económicas normales, medias de España, y no pudiendo hacer los niños ejercicio, teniendo los niños pequeños, organizó en su casa las Olimpiadas de los Rodríguez, que se hicieron famosas en el colegio, ¿no? Que consistía en hacer una especie de gincana entre la cama, la cocina, el sofá del salón, tocar la puerta de la calle. Bueno, pues toda esta creatividad que nos ha ayudado y que sirve de ejemplo para decir, bueno, pues ha habido aquí aprendizajes resilientes, nos hemos podido arreglar con lo que teníamos, ¿no? ¿Por qué y para qué también? Para poder reconocer y reforzar los mayores niveles de cohesión familiar y social en muchos contextos, te da el ejemplo este que quería poneros, para cuestionar los modelos de organización político-social de una forma constructiva también, ¿no? De esto no se habla tampoco mucho, pero creo que es importante que pongamos aquí también la mirada. Este modelo de organización política y social es la que va más acorde con las necesidades de nosotros como seres humanos, como personas, para reflexionar también sobre los valores que han sustentado muchos de los cambios radicales de vida hacia modos más saludables. Ha habido personas que han cambiado de vida y que han cambiado radicalmente de vida. Vueltas al campo, vueltas a otras maneras de trabajar, otras maneras de estar relacionados con la sociedad. Entonces, ¿qué valores han sustentado esos cambios? Y en base a todo esto y teniendo en cuenta todo esto, tanto los factores que han promovido la salud como los factores que han dañado la salud, poder diseñar planes de ayuda, que es mi propuesta final en esta intervención, ¿no? Estos planes de ayuda, si se nos ocurre ayudar a personas que están pasándolo mal, vamos a analizar primero qué es lo que haya podido estar sustentando este estar pasándolo mal, ¿no? Y también por qué y para qué en este momento, y os ponía esta diapositiva de una cierta distancia, porque con un bombardeo constante de información, y es lo que constaté también el año pasado, no se puede pensar. Con tanta información contradictoria, y ahora qué está pasando, y ahora tal, y ahora cuál es la noticia, y ahora qué, no podemos pensar, solo podemos estar como en un estado casi de shock permanente de ¿y ahora qué va a pasar? Pero no podemos pararnos a reflexionar, pensar esto que me están diciendo, esto que yo estoy viviendo, esto que yo estoy sintiendo, esto que estoy viendo. En situaciones de terror es muy difícil accionar de una manera consciente. Lo que hacemos es reaccionar. Y creo que como sociedad, y por favor, nada de lo que diga es dogma, son elementos para que cada uno lo pensemos, lo reflexionemos,
creo que durante todo este tiempo y aún hoy en muchos sectores estamos en la reacción, pero no en la reflexión sobre lo que ha pasado para poder accionar de una manera consciente. ¿Y para qué también? Para recuperar el concepto, un concepto que me parece fundamental e importantísimo y que me gustaría completar y que estoy muy contenta de estar en estas conversaciones porque creo que lo podemos completar mucho y bien. Recuperar el concepto de salud integral. No identificar la salud con la ausencia de enfermedad. Como no estornudo, entonces estoy sana. No, vamos a ir buscando un concepto de salud integral. Y para poder ver las otras caras también de la moneda de lo que nos pasa. No pasar por todo lo vivido de una manera como, como casi hablábamos antes, ¿no? Como casi un sueño, una pesadilla, un paréntesis en nuestra vida. No. Esto ha sido importante, ha sido serio, una experiencia vital de la que es importante que saquemos aprendizajes vitales importantes, cambios en estilos de vida, personas que han vuelto al campo, replanteamiento de valores, iniciativas solidarias, cómo esas iniciativas se están manteniendo, no se están manteniendo. Ha habido un montón de... Pero claro, hay dificultades para poder pensar. Pues muchas veces sí, yo me he encontrado con estas dificultades, como señalaba que el año pasado intentaba hablar de esto y planteando algunas de las cuestiones. Ir a contracorriente siempre supone algunos riesgos, ¿no? El riesgo de pues ser tildado, tachado de no eres solidario, no eres solidaria, no estás a favor del bien. No, todo lo contrario, estamos pensando. Y cuantas más mentes y corazones pensando estemos, muchísimo mejor. Cuantas más bombillitas. Y cuanto más nos atrevamos también a no estar en la mayoría. No, yo es que no voy a decir algo diferente porque, ¿no? Si hemos progresado como humanidad, hemos progresado gracias a las personas que se han atrevido a ser contraculturales y a plantear lo que nos estaba planteando la mayoría. Y aquí mi invitación a pensar, ¿no? Bueno, los datos sobre el empeoramiento de la salud mental están ahí y me gustaría reflejar alguno de ellos, ¿no? O algunas de las que yo he reflexionado, y vuelvo a invitar a la reflexión, han podido ser la causa. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ese 20% de más angustia, de más malestar, de más depresión? ¿Por qué? En primer lugar, los efectos de la situación socioeconómica actual. Caramba, hay muchas dificultades, y dificultades graves e importantes. Otro factor importantísimo, el mantenimiento de un estado de alerta y de miedo permanentes. En alerta y miedo permanente, mi cuerpo, mi psique que lo resista. Estar permanentemente, cuidado, no bajes la guardia, estate atento, estate. No hay quien respire psíquica y físicamente. Las secuelas de lo vivido, confinamientos en hogares en los que había maltrato, en los que había personas alcohólicas, enfermedad mental de todo tipo, violencias suicidas de todo tipo, que ha sido muy duro. Conocido una familia que se ha pasado todo el confinamiento más estricto en un piso interior con una ventana por la que no entraba el sol, con un bebé de 3 años. Esto deja una huella y deja una secuela y deja un dolor emocional en los padres que han tenido que estar así con su bebé y en el bebé. La culpabilización como medida de control. Nos gusta a pensar qué implicaciones tiene esto, sobre todo en los jóvenes, en los pequeños, en los adolescentes, toda una generación culpabilizada como medida de control. La culpa como medida de control. Tenemos que preguntarnos esto. Niños que sus primeros meses, quizá el primer año de vida, no han visto los gestos y la cara de la mayor parte de las personas que le rodeaban. Y sectores vulnerables aislados en hospitales, en residencias, en centros de salud mental, en enfermos crónicos. Una falta grande de conexión con la naturaleza. Y algo en lo que voy a poner muchísimo énfasis, falta de conexión humana. Falta, vale a través de la pantalla, pero no es lo mismo. Sabemos el poder sanador de sentirnos seguros, lo que nos sana una mirada, lo que nos sana una sonrisa, lo que nos sana que nos den una mano, lo que nos ayuda, todo esto, esta falta de conexión humana. Y también creo que se ha dado un trauma existencial, que tiene, y algunos autores lo ponen de manifiesto, que es colectivo, una situación traumática colectiva que se vive en soledad. Y este es uno de los factores más importantes de las situaciones traumáticas, que son vividas en soledad y que no tenemos un otro
que nos ayude a darle significación, que contenga la angustia y que nos ayude a dar significación. Afecta a toda nuestra existencia y a los valores con los que vivimos. De pronto no sabemos el significado ni global ni individual que esto tiene. Y las situaciones interpersonales pueden llegar a ser extremadamente traumatizantes. ¿Por qué? Porque nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando el mensaje que hemos estado viviendo, que hemos recibido, es el otro es una fuente de peligro y yo soy una fuente de peligro para el otro, se han roto los pilares de nuestro equilibrio psicológico o uno de los grandes pilares de nuestro equilibrio psicológico. Además, hemos estado permanentemente en un estado de miedo. Mi autor, ya muy clásico, Hansel, pero me parece que lo describe muy bien. El síndrome general de adaptación, hay una fase de alarma, nos adaptamos a la situación de estrés, una fase de vamos a resistir, pero también nos agotamos. Y esto ocurre física y psicológicamente. Y además, tenemos que ser muy conscientes de algo, como educadores, como terapeutas, como seres humanos. El miedo no nos hace más responsables. El miedo causa todo esto que hemos visto antes. Solo nos hace estar más asustados y nos hace reaccionar y no perder la capacidad de responder. El miedo solo nos hace estar más asustados, no nos hace ser más responsables. A la vez hemos vivido un montón de paradojas, ¿no? Falta de campañas de protección con relaciones humanas, falta de psicoeducación en hábitos saludables. Y algo que a mí me rompía el alma cuando escuchaba algunas noticias y me ponía de información por otros lados. Durante ese tiempo, ¿qué pasó con esta información que daba? Además, no he querido cambiar el dato porque este es un dato de esos momentos. Naciones Unidas que daba el dato de ese año más de 800 millones de personas para enfermedad, hambre en el mundo. Eso no nos ha escandalizado mientras que estábamos protegiéndonos con estas otras medidas. Esto no es un escándalo, no es una paradoja. Quiero invitarles a hacerse preguntas, no a dar respuestas, sino a podernos cuestionar sobre todas estas paradojas. ¿Y de qué me doy cuenta? Y otra invitación a seguirnos haciendo preguntas. ¿Podemos establecer alguna correlación, si nos ocurre internamente, alguna correlación entre las consecuencias psicológicas que estamos viendo y sociales con las medidas de aislamiento y confinamiento social, con el no poder estar cerca de una persona enferma, por no poder dar la mano, por no poder ser consuelo y por no poder ser consolados? ¿Hay alguna correlación entre las consecuencias del miedo aumentado de una manera plena por los medios de comunicación? ¿Hay correlación entre eso y la ansiedad permanente y el estado de hiperalarma permanente? Y podemos preguntarnos, es que no escuchaba, me acordaba de la última línea, ¿cómo y por qué este miedo y además necesidad de las personas nos conflictúa a los seres humanos? Tenemos necesidad y a la vez hemos tenido miedo. No quiero entretenerme en anécdotas, pero tengo un gran anecdotario de situaciones reales vividas. Y una de las razones, para mí fundamental, es que las relaciones y los vínculos seguros están en la base de nuestro bienestar. Hay un vídeo que les invito a ver, está en YouTube libre, se llama La revolución del altruismo, utilizando la revolución con el sentido de reevolución, lo que nos va a ayudar a evolucionar como seres humanos, como personas individuales, como colectivo, es el altruismo. Ahí se describen varios experimentos de cómo las personas somos altruistas por naturaleza. Uno de ellos es precioso, unos niños bebés no saben todavía hablar y les ponen a observar unas marionetas, esas son las marionetas, y hay una marioneta que es amada, que hace daño a la otra marioneta. Y cuando termina ya el guiñol que hacen, le dicen al bebé que elija uno de los dos muñecos. ¿Cuál elige el bebé? El que se ha portado bien, no elige el que se ha portado mal. Hay una inclinación natural desde bebés hacia la bondad, hacia la naturaleza. En este mismo vídeo se dan datos de estudios durante muchos años de lo que ha ocurrido en las catástrofes. Y el dato que quiero que quede muy claro es que más de 30 años de investigación
sobre el comportamiento humano en más de 700 desastres naturales ponen de manifiesto que los saqueos son una excepción, que el comportamiento no ayudador es una excepción. Los seres humanos somos ayudadores por naturaleza. Este libro de Rebecca Solnit pone también de manifiesto muchas investigaciones que van en esta línea. Los saqueos, la conflictividad social se produce normalmente cuando hay una percepción de injusticia social, pero los seres humanos somos colaboradores y eso está en la base de la naturaleza. ¿Y qué podemos hacer entonces? ¿Qué relación puede haber entre tener una visión parcial y negativa de la naturaleza humana y el deterioro de nuestra salud mental? El aumento de la ansiedad, el aumento de la depresión, cuando estamos teniendo una visión totalmente sesgada de la naturaleza humana. Creo que es bueno que recordemos que tenemos un imperativo biológico de televisión. Hemos sobrevivido como especie gracias a la cooperación. Y romper ese imperativo supone una ruptura emocional muy profunda. La sociabilidad, la conexión humana funciona como neuromodulador y probablemente lo que nos hace más felices como seres humanos, y no hablo de una felicidad hedónica, sino de una felicidad intrainónica, lo que nos hace estar gozosos por dentro es aprender y poder amar y ser amados. Esto está como en contra de lo que hemos vivido. Creo que esto es importante. Y esto es importante para crear, diseñar ayudas. No sé lo que pone ahí. Utilizar, sí. Diseñar, utilizando como puntos para diseñar esas ayudas, el ser conscientes del poder sanador de sentirnos seguros. Hay una teoría que ahora está bastante en boga, se llama la teoría polivagal, que pone en manifiesto, bueno, varias investigaciones de cómo el sentirnos seguros frente a un otro, y es uno de los factores que también se ponen de manifiesto como sanadores en la psicoterapia, poder estar seguro frente a alguien a quien yo le puedo contar lo que siento sin que sea criticada, sea menospreciada, tiene un poder sanador impresionante. Los factores que también tenemos que tener en cuenta, los factores que facilitan el crecimiento y las necesidades que hemos detectado. Pero no consigo esto. Por favor, ¿le podríais dar a la siguiente? Me parece que se han acabado. Sí. Algunas situaciones que aún se detectan hoy es el aislamiento, tiene consecuencias. Hablábamos antes de cómo lo difícil que está siendo recuperar la presencialidad, ¿no? Como esto del streaming, que es maravilloso, pero ya se convierte casi como en un hábito, ¿no? Qué difícil es volver a hacer el esfuerzo de salir a la vida. Nos hemos acostumbrado tanto a estar hacia la pantalla que hay que hacer un esfuerzo consciente para salir de la vida. Cuesta recuperar la presencialidad. Fijaos, lo necesitamos tanto y cuesta tanto volver a salir, porque las relaciones humanas es lo que nos constituye, nos ayuda, nos hace crecer, nos ayuda a conocernos, pero también son difíciles, justamente porque el otro me pone de manifiesto cómo soy, cómo es el otro, cómo nos vamos a arreglar. Nos ayuda a crecer, pero también nos cuestiona. Entonces, eso, bueno, pues instalarnos en la pereza es algo que nos hace muchísimo daño. Entonces se hace necesario crear nuevas formas de conexión y de vinculación. Y no normalizar, por Dios, me parece importantísimo, el miedo, la angustia y la ansiedad. No, yo es que todavía no hago, yo es que todavía, tal, es que yo me lavo las manos 50 veces cada día. Claro, es que somos mal, es que yo lo estoy escuchando. No podemos normalizar la angustia y la ansiedad. Tenemos que ir saliendo de ahí. Paso a acciones concretas. Creo que no me paso, pero acciones concretas. ¿Qué podemos hacer entonces desde nuestro punto? Decía antes, recuperar un concepto integral de salud. He puesto ahí la definición de la OMS como concepto que engloba no solamente la salud física, lo que decía antes un poco en broma, ¿no? Lo tosto y entonces no estorbo y entonces estoy sana, sino la salud mental, emocional y social. Pero creo que aquí no nos podemos quedar ni de lejos. Reflexionaba también, os invito también a esta reflexión, no, es sano estar triste, angustiada, tener momentos de bajón, cuando estamos percibiendo un mundo con tanto dolor, con tanta injusticia.
no es lo normal. También tenemos que reajustar nuestro concepto de salud mental a también otros valores que tenemos que incluir ahí. Y pone aquí una transparencia de Bob, uno de los continuadores de toda la línea del trabajo de la logoterapia, de la vida con sentido, de la búsqueda de la vida con sentido, y dice, no podemos depender de la profesión médica exclusivamente para resolver todo el problema global de salud mental. Necesitamos un desafío de bienestar total que requiera una movilización de todo el mundo, que necesitamos embarcarnos en un estilo de vida saludable que abarque todas las dimensiones de la persona. El bienestar físico, el psicológico, el social y el espiritual. Y el social globalmente como sociedad. Implicarnos y comprometernos con un mundo con justicia, con un mundo con igualdad, con un mundo en el que no haya pobreza, con un mundo en el que no haya los dolores que sí que los humanos podemos evitar. Otra de las propuestas para que reflexionemos, asumir la incertidumbre con confianza. La incertidumbre es un dato de la vida, no tenemos certeza, como nos invita también la fe, la creencia a vivir la vida. Esta invitación a que lo reflexionemos es no vivir con certeza, sino vivir con confianza. La certeza es un gobierno también de la confianza. Y en el ámbito relacional tenemos que aprender, es mi propuesta, poner límites y comprensión al miedo y establecer líneas formativas en materia psicosocial para ayudar a fortalecer factores de resiliencia y aportar herramientas y recursos para reforzar el aprendizaje de nuevos modos de cuidar la calidad de la conexión humana y de las relaciones humanas. En el ámbito terapéutico, mi propuesta, haciendo tanto énfasis en la relación humana, es la psicoterapia de grupo. No solamente por mi experiencia profesional en la psicoterapia de grupo, sino por mi experiencia personal. En estas semanas, que se me han juntado varias cosas, lo reflexionaba también para hablar esta tarde. Digo, ¿qué es lo que me ha ayudado esta semana? He llamado a dos amigas, he hablado con mi marido, he recibido apoyo de mi hijo. Es lo humano lo que me ha ayudado a sobrellevar, ¿no? Pues, lo normalmente complicado de una semana densa, de una semana intensa, es la conexión con un otro que nos escucha, que nos ayuda, que nos comprende, que nos entiende. Y necesitamos al otro para poder elaborar lo vivido. Boris Cyrulnik, un gran psicólogo, también con una vida interesante e intensa en los campos de concentración, dice, se necesita apoyo para poder elaborar todas las situaciones traumáticas. Él vivió una infancia tremendamente traumática, con 6 años escapó de un campo de concentración, fue pasando de familia en familia, escondidas, sin poder decir que era judío para que no le apresaran una vez. Dice, se necesita apoyo para poder dar sentido a todo lo vivido. Y necesitamos dar sentido y comprender el sentido que tiene, no solamente globalmente, sino para cada uno de nosotros y nosotras en nuestra vida. Y necesitamos atender a todos los factores de vulnerabilidad, aprender a vivir en certidumbre de la realidad, crecer en confianza y vivir tomando conciencia de que, por muy difíciles que sean nuestras circunstancias, seguimos y podemos seguir eligiendo cómo queremos vivir nuestra vida. No quería terminar, y ya esta es la penúltima, sin hacer alusión a otro gran psicólogo, Richard Davidson, que está haciendo varias investigaciones y varios trabajos, y una de las líneas en las que está trabajando ahora y que defiende es el más alto grado de inteligencia humana es la mamá. Y la buena noticia es que podemos aprender a crecer, podemos crecer, aprender en bondad, aprender y crecer en bondad. Igual que podemos aprender a amar, podemos entrenar nuestra capacidad de bondad, nuestra capacidad de empatía, nuestra capacidad de conexión. Venimos de serie con ella, pero además podemos crecer en ella. Por ello, y termino con esto, los retos que creo que debemos trabajar en ellos y que podemos trabajar en ellos y que son protectores de la salud mental, son, desde mi punto de vista, fundamentalmente dos. Aprender a crecer como personas en todas las dimensiones, a las que he hecho alusión también antes, y fortalecer nuestro mundo relacional, nuestro mundo de relaciones, nuestro mundo interior, en la relación con nosotros mismos, y nuestra espiritualidad. Pues estas son las reflexiones que os ofrezco para
invitaros también a que podáis hacer vuestra propia síntesis, vuestra propia elaboración, vuestra propia conexión con todo lo vivido, con todo lo sentido durante estos 2 años. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, por todo lo que nos has transmitido, por hacernos reflexionar y por esta propuesta que nos ayuda a dar sentido. Muchas gracias. Javier, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por la invitación, por tener este lujazo de poder compartir este rato, este momento con Guillermo, con Mónica y por supuesto con todos vosotros. Muchas caras conocidas, amables, agradables, y hablar en un contexto así pues todavía se facilita mucho más, ¿no? Y sobre todo el hecho de poder hablar el último, que realmente me favorece en todos los sentidos. Por un lado, porque he constatado, ¿no?, en las presentaciones que habéis hecho, cómo realmente en la medida que avanzamos en el conocimiento del ser humano, de nuestra configuración neuronal, de nuestra psique, de nuestra biología, más me confirmo en la necesidad imperiosa del cultivo de la dimensión espiritual del ser humano. Y como la ciencia cada vez va dando más razón, en definitiva, de lo que somos. Porque normalmente pues, hemos usado el concepto de espiritualidad, o, por un lado, ligado a religiones, a una serie de prácticas, generalmente devocionales, ¿no? Y hemos perdido la perspectiva, yo diría, de lo que verdaderamente emerge de todo esto, que yo diría que es el trasfondo antropológico que nos configura y que nos constituye. O sea, no tenemos una parte espiritual, sino que somos espirituales. Y creo que lo demuestra muy evidentemente pues, muchos de los elementos que habéis puesto y lanzado en evidencia, que emergen precisamente en el ámbito de la misma psicoterapia, en el ámbito de toda la problemática que se ha creado en el ser humano, ¿no? Es decir, esa búsqueda de sentido, esa felicidad, hasta qué punto incide o influye en la salud de las personas, esa relación como un elemento constituyente de la vida del ser humano. Y mi pregunta es siempre, ¿qué es lo que hace posible que el ser humano, un ser biológico, un ser animal, en cierto sentido, necesite de todos esos elementos para desarrollarse en la plenitud de todo su ser? Hoy sí, las neurociencias nos dicen que nuestro cerebro está configurado para la relación. Nos hablan de las neuronas espejos. La psicología nos habla de cómo la empatía potencia en nosotros la creación de oxitocina, con todos los beneficios que ello produce en la misma realidad de la persona, ¿no? Constatamos y experimentamos, y lo hemos vivido en estos años, como esa dimensión relacional, en definitiva, es algo constituyente del ser humano, necesaria para potenciarnos, para desarrollarnos en lo psicológico, en lo psíquico, en lo biológico y, por supuesto, en lo espiritual. Es decir, es evidente que al menos hoy así lo pensamos y lo percibimos, ¿no? Que la salud de la persona es un estado ligado y condicionado a todas las dimensiones que nos configuran, ¿no? No podemos seguir con esas teorías que nos han dividido muchas veces, ¿no? De o negar una interioridad, o eso es vida privada y eso es vida pública, ¿no? Y al final uno no sabe qué es, ni quién es, ni qué puede decir, ni qué es políticamente correcto, ni no. Sino la necesidad de abrirnos cada vez más a una visión holística del ser humano, ¿no? En lo que creo que todos coincidimos, ¿no? Y quizás yo creo, ¿no?, todavía nos falta mucho
por integrar esa dimensión espiritual, creo que todavía muy desconocida, muy etérea muchas veces, o muy malentendida, ¿no? Pero sobre todo para tenerla en cuenta en lo que es la perspectiva de lo que tanto se ha ido emergiendo y diciendo, ¿no? De una salud integral, ¿no? O yo diría mejor, de una vida saludable. ¿Por qué? Porque en definitiva sabemos que la salud total no existe. Es una utopía. Porque cuando no me duele la rodilla, me duele el pie, o me duele la cabeza, o me duele una muela, o tengo este complejo, o tengo el otro, o tengo esta herida, o tengo no sé qué. Es decir, una salud total. ¿Quién la tiene? En algún momento de la vida nos ilusionamos. Tengo una salud de hierro. Pero esa salud de hierro sabemos que antes o después se ve dañada o malograda por algunos elementos que de una u otra manera nos afectan en la vida, ¿no? Yo creo que este es un presupuesto importante también a tener en cuenta, que la salud existe como término, caminamos todos, anhelamos la salud, pero la salud total pues no existe. ¿Por qué? Porque somos seres condicionados, seres limitados, dependemos de una biología, de una genética, de un ambiente, de una alimentación, de unos vicios, de mil cosas que inciden de una manera u otra en nuestra vida, ¿no? La vida, de todas maneras, se forja a través de ese conglomerado complejo en que nuestro cuerpo evoluciona y se desarrolla y desgasta en los condicionantes ambientales que nos rodean, ¿no? Desde el clima, la alimentación, el descanso o no. Lo mismo acontece en nuestra psique, no solo condicionada por elementos ambientales y hereditarios, sino por lo que consciente o inconscientemente hemos experimentado y asimilado a lo largo de la vida. De hecho, hay infinidad de estudios de personas viviendo las mismas condiciones sociales, económicas, ambientales. El modo de reaccionar y de posicionarse es totalmente diferente. Es decir, todo incide, todo marca, pero al final pienso que no es lo que uno recibe, sino la capacidad de recepción. Y eso creo que va más allá de lo estrictamente biológico y psicológico, para abrirnos a una dimensión que todavía no podemos palpar, pero que sin embargo experimentamos a la hora de dar sentido, dar valor a lo que vivimos, a lo que hacemos. ¿Por qué yo disfruto haciendo una comida y el otro le resulta un martirio? ¿Por qué yo cuando salgo a pasear al campo gozo y disfruto y otro no? ¿Por qué me asombro ante la belleza sencilla y simple que me encuentro en el camino y otros no? Ciertamente la percepción, ciertamente el ambiente, ciertamente la psicología, pero hay algo más. Algo más que nos capacita, yo diría, a salir de nosotros mismos y a acoger o a recepcionar aquello que recibimos y que integramos y de una u otra manera incide consciente o inconscientemente en la realidad de la persona. Y ahí nos metemos en el ámbito, yo creo que de lo espiritual, más allá incluso de lo estrictamente religioso. Creo que a nadie se le escapa, ¿no? Que posiblemente uno de los mayores condicionantes y retos que todos llevamos en la vida tiene que ver mucho con el sentido que damos a lo que somos y a lo que vivimos. Un sentido que generalmente es inconsciente en la mayoría de los casos, pero que de una u otra manera está haciendo de motor motivacional muchas veces en nuestras decisiones, en nuestro posicionamiento en la vida, en nuestra percepción y en nuestra orientación. Ligado, en cierto modo, pues a ese grado de autoconocimiento, al grado de autoaceptación de uno mismo,
de autoestima. Elementos que quizás hemos visto solo, muchas veces desde una perspectiva psicológica, pero que en el individuo concreto va mucho más allá. Siendo capaces de orientar, como digo, la propia percepción de sí mismo y de la realidad en un sentido o en otro. Lo mismo que hay heridas, carencias, orientaciones en lo biológico y en lo psíquico, también acontece en lo espiritual. Es más, me atrevería a afirmar que lo espiritual incluso adquiere un carácter rector en la vida de la persona. Aún no siendo creyente, aunque ni la persona misma sea consciente de ello. Siempre hay un trasfondo que va más allá de lo estrictamente biológico o psíquico. Pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, ¿no?, en la incidencia que tienen en la vida de la persona las propias creencias. Y cuando hablo de creencias lo aplico en un sentido muy amplio. No solo creencias religiosas, sino creencias ideológicas o creencias autónomas de decir, bueno, yo me he hecho la idea o en mí está grabada la idea de que aquello que me va a proporcionar la felicidad es esto. Hasta el punto de que esta dimensión de las creencias, ¿no?, dan una orientación, muchas veces definitiva, en la propia existencia. Pensemos en situaciones extremas, ¿no? Una persona con grandes carencias afectivas que cae en manos de un grupo extremista, ya sea una secta religiosa o ideológica, ¿no? La necesidad del individuo de llenar un vacío o un sinsentido lleva a la persona a hipotecar su propia existencia. Su dinero, sus bienes, su modo de comer, de vestir, incluso el valor de las mediaciones, el trabajo, la familia, en virtud de lo que se ha adherido a su conciencia como valor supremo. Y esa persona puede estar dispuesta absolutamente a todo, porque está convencida o necesita de lo que se le propone desde arriba, que es lo que va a dar sentido a su felicidad y a su salvación. Y el no poder alcanzar eso, la frustración y la dimensión enfermiza que puede constituir en la persona. En este sentido, ciertamente entra la misma religión, ¿no?, que, como incluso denunciaba Marx, puede convertirse realmente en el opio del pueblo. Y por lo tanto, en vez de ejercer una actitud saludable de la persona, ejercer un movimiento totalmente contrario, totalmente enfermizo. Y de hecho no es extraño encontrarse en muchos conventos y monasterios pues la asistencia continua y constante de los psiquiatras para ayudar y potenciar y sacar a las personas de ciertos pozos que ya superan, diríamos, lo que podría denominarse una normalidad. De ahí que, fijaos, pienso que no basta simplemente practicar una meditación. Hoy está muy de moda y además muchos estudios demuestran, ¿no?, biológicamente la incidencia positiva que tiene la práctica de la meditación en los cambios incluso cerebrales, en los cambios de ánimo, en la positividad frente a la vida, en situaciones, toda la aplicación que hay hoy en día en el ámbito psiquiátrico del mindfulness, ¿no?, diríamos científicamente demuestra cómo realmente ejerce un efecto o puede ejercer un efecto realmente saludable sobre la persona. Pero yo quisiera ir más allá y centrarme muy brevemente, exclusivamente en tres valores que considero que son de suma importancia en el devenir del individuo y en la posibilidad de forjar una existencia saludable. Y por lo tanto de sostener al individuo frente a la caída en situaciones extremas, llámese de tipo biológico o de tipo psicológico, psiquiátrico, ¿no?,
y que creo que es lo que deberían ser los contenidos que desde una perspectiva sobre todo de lo que es un ejercicio sano de la espiritualidad, ligado por supuesto a la psicología, ¿no?, y a las neurociencias, creo que realmente forjarían o ayudarían a forjar una verdadera existencia saludable. Y me refiero a tres elementos que son evidentes, yo creo que para todos, ¿no? Por un lado, el conocimiento de sí, un conocimiento de sí realista. En segundo lugar, la aceptación de sí y la autoestima. Una autoestima sana, ¿no? Y un tercer elemento, la capacidad de apertura y relación sana y equilibrada en el ámbito social, comunitario, de la alteridad o de la otredad, como también hoy se dice, ¿no? Voy a analizarlo, pero desde una perspectiva de lo que sería la espiritualidad. Y la espiritualidad cristiana, ¿no? En el sentido, sobre todo, de lo que nos muestra Jesús, con su ejemplo, centro en él la mirada. Y también recurro a los místicos españoles del siglo XVI, como pioneros realmente en lo que realmente puede constituir la base de aquello que sabemos que preocupaba enormemente a Jesús, que era la salud integral de las personas, tanto a nivel afectivo, como a nivel social, como a nivel religioso, como a nivel espiritual, ¿no? En este sentido, ¿no?, por ejemplo, en relación con lo que sería el conocimiento de sí, ese conócete a ti mismo, ¿no?, ese oráculo de Delfos presente en Sócrates, que pasando por San Agustín y Santa Teresa y en los albores de las diversas corrientes actuales de la psicología, esta afirmación adquiere connotaciones fundamentales en el desarrollo de la vida. En la perspectiva orante de Jesús, resulta, yo creo que más que evidente. Cuando tú quieras orar, entra en lo secreto. Cierra la puerta. Mirada interior. Cuando le dice a la samaritana, los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. O cuando contrapone la oración del publicano con la oración del fariseo. ¿Quién es el que sale justificado? El que se descubre en su debilidad, limitación, pobreza. Teresa de Jesús, y lo mismo sucede con Juan de la Cruz o Edith Stein, ¿no? Teresa de Jesús, por ejemplo, llega a afirmar que el conocimiento de sí es el pan con que todos los manjares se han de comer. Y plantea el camino espiritual como el descubrimiento del castillo interior. Y la morada de entrada es conocerse, abrirse a la verdad de uno mismo. Porque si uno fundamenta la existencia en algo que no le corresponde en su condición más auténtica y más profunda, ¿qué hace? Se enferma. Nos enfermamos. Porque estamos fuera de nosotros mismos, habitando donde no podemos habitar. Lo que conlleva después la no aceptación de sí, etcétera, etcétera. Y de ahí, consecuentemente, tantas problemáticas como hoy estamos viviendo, y tantos incrementos en el ámbito de los problemas psicológicos. Es decir, no se trata solo, y esto es muy hermoso en los místicos, no se trata solo de un ejercicio de introspección psicológica, que también, sino ese caminar hacia el centro más profundo de uno mismo, donde se desvela el verdadero sentido y valor de la persona, de la propia individualidad, ¿no? Donde en definitiva uno se asienta sobre aquello que realmente le constituye en su originalidad. Y no depende de los zarandeos de la historia, o de los gustos, o de las modas, o de si me quieren o si no me quieren, si me aplauden o no me aplauden. Esos elementos que vemos que realmente nos afectan tan poderosamente en nuestra vida, ¿no?
Junto con esta realidad, el segundo elemento que señalaba, ¿no? Aceptación y autoestima, que iría muy ligado a todo lo que se ha mencionado antes, ¿no? De la necesidad de una seguridad. O sea, los seres humanos buscamos seguridad en todo y por todo, o en el dinero, o en el trabajo, o en la casa, o en la familia, o en la fama, pero ni eso es capaz muchas veces de llegar a satisfacer plenamente esa necesidad de seguridad. ¿Por qué? Porque al final todos estos son principios movibles, caducos y temporales. El amor de mi vida puede desaparecer en cualquier momento. O se rompe la relación o un accidente. Los bienes también pueden desaparecer. El trabajo, mañana viene una crisis y me quedo sin él, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que quien no se conoce difícilmente puede aceptarse a sí mismo. Y menos aún forjar en su interior la necesaria autoestima. Para un Juan de la Cruz, por ejemplo, todas las enfermedades del alma, que derivan luego en enfermedades psíquicas y psicóticas, ¿no? Se deben en gran medida a la falta de conocimiento de sí, de no aceptación. Como no me conozco, no me acepto, busco llenar esa realidad ¿cómo? Haciéndome yo el centro. Narcisismo, egoísmo, orgullo, prepotencia, lujuria espiritual. En definitiva, es una búsqueda insaciada de llenar un vacío no colmado. Sabemos lo importante que es en el proceso evolutivo de la persona el descubrirse aceptada y amada. Y hoy tenemos evidencias más que suficientes de cómo la falta de esos elementos, de ese ambiente en la infancia, puede incidir en la mayoría de los casos muy negativamente en la vida de la persona y dificultar su inserción, su autoaceptación, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, generalmente, se llevan muchas de las heridas que nos condicionan y que no nos dejan vivir saludablemente a lo largo de la vida. Y no basta con forjar pensamientos positivos o crearse la ilusión de que uno es único y valioso. Esa es la técnica, sobre todo, de la literatura de autoayuda, ¿no? Una psicología light que pretende hacernos creer, no, tú piensa que lo vas a conseguir, piensa, y al final el fracaso es mayor porque ni se consigue ni se acaba. Pero normalmente nuestras carencias, especialmente de afecto, cariño, aceptación, sabemos que terminan por orientar muchas veces la vida hacia una especie de autosatisfacción sustitutoria, ¿no? Que sin embargo nunca termina de llenar ese vacío. En este sentido me parece que la propuesta que ofrece Jesús es más profundamente sanadora, o puede serlo, de la causa de la carencia o herida, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la orientación que le ofrece al viejo Nicodemo, la necesidad de nacer de nuevo. La persona tiene la capacidad de renacer. Y esto es algo sorprendente, y yo creo que esto lo veis muy bien en el ámbito de la psicoterapia, de cómo en el fondo ese, como decíais, ¿no? De reestructurar a la persona, de reconstruirla, muchas veces pasa en el fondo por un nuevo nacimiento. Pero un nuevo nacimiento que implica, y es aquí donde entra la fuerza, diríamos, de la espiritualidad, que la persona nazca en un ambiente en el que realmente se perciba aceptada y amada. Es la técnica que plantean tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz en el camino de la meditación. No se trata de hacer prácticas mentales, sino de aprender a descubrirse en lo profundo de sí mismo infinitamente amado. Con lo cual, diríamos, la persona adquiere ahí una energía, una capacidad y una fuerza de realmente regenerar y sobreponerse a todas esas dimensiones
que ciertamente la condicionan, y forjar en ella una autoestima inamovible, porque ya no depende de un principio, diríamos, caduco, o que me pueden traicionar, o que me pueden hacer daño, o que los miedos, las inseguridades que de una u otra manera se van forjando en nosotros. ¿Por qué emergen esas realidades? Pues porque en el fondo quizás no tenemos una base sólida sobre la cual realmente podemos asentar y confiar plenamente la vida y la existencia. Y ahí yo creo que viene un aporte valiosísimo por parte de nuestros místicos, ¿no? De encontrarse además con algo sumamente purificador, de esos sentidos de culpa que tanto condicionan al ser humano y que muchas veces está ligado a la idea de la divinidad, ¿no? Decía Carlos Domínguez, psicoanalista, que posiblemente uno de los mayores potenciales en la persona humana sea la imagen consciente o inconsciente que tiene de Dios. Y que eso le condiciona hasta extremos insospechados. Un caso paradigmático podría ser Santa Teresa y sus enfermedades, que la llevan prácticamente a un paroxismo, a entrar en un coma y posiblemente por incidencia, podríamos decir, psicosomática, de sentirse culpable, de sentirse inútil, de sentir que su vida no tiene sentido, de sentir que tenía que sacrificar para a ver si se salvaba, ¿no? Bueno, esto nos daría para mucho. Y por último, el último elemento, y concluyo, que me pasan, apertura y relación. Y aquí solo quiero citar dos textos. Uno de un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, y otro de Edith Stein, sobre todo porque esta mujer ha sabido compaginar muy bien la dimensión antropológica, psicológica y espiritual del individuo, tratando de entender desde dónde se forja el posicionamiento de la persona. En la medida en que se hace consciente, nos ayuda a posicionarnos positivamente en la vida, ¿no? Claro lo que dice Moltmann en torno a cómo posicionarnos para vivir una vida saludable y sana en el ámbito relacional. Él hace esta reflexión. El modo meditativo de comprender parece aún más importante en la relación del hombre consigo mismo. Se huye hacia la relación, la acción social y la praxis política, porque los hombres no se pueden soportar a sí mismos. Están descontentos consigo mismos. Por eso no pueden estar solos. La soledad es una tortura, el silencio se hace insoportable, la vida aislada es como una muerte social. Toda desilusión es un tormento que se ha de evitar. Pero los que se lanzan a la acción, porque no están en paz consigo mismos, terminan siendo un peso para los demás. La acción social y el compromiso político no son una medicina para curar la debilidad del propio yo. El que quiere hacer algo por los demás, sin conocerse a fondo a sí mismo, no tiene nada que ofrecerles. Pero suponiendo buena voluntad y sin atribuir a nadie malas intenciones, lo único que puede transmitirles es la enfermedad contagiosa de su yo, su angustia agresiva y sus ideas llenas de prejuicios. El que quiere llenar su vacío interior ayudando a los demás, lo único que hace es ampliar su propio vacío. Porque el hombre influye en los demás mucho menos con sus palabras y acciones que con su existencia y modo de ser. Pero no lo quiere reconocer. Esto da para meditar mucho. Y el otro texto de Edith Stein, ¿no? Que me parece una síntesis profunda de esa dimensión holística que abarca la realidad del ser humano. Ella dice, en el interior es donde la esencia del alma irrumpe hacia adentro. Cuando el yo vive en el fondo de su ser, donde él está totalmente como en su casa y a ella pertenece, adivina entonces algo del sentido de su ser,
experimenta su fuerza concentrada en este punto antes de su partición en fuerzas individuales. Y si vive desde esta interioridad, entonces vive una vida plena y alcanza la cima de su ser. Los elementos recibidos del exterior y que entran hasta aquí permanece no solo posesión a título de recuerdos, sino que se transforman en carne y sangre. Así puede convertirse en ella en una fuente dinámica dispensadora de vida. Lo que penetra en el interior constituye siempre una llamada a la persona, una llamada a su razón, en cuanto fuerza para que se perciba espiritualmente, es decir, para comprender lo que sucede. Se trata aquí de una llamada a la reflexión, es decir, a la búsqueda del sentido de lo que se le presenta a ella. Una llamada a su libertad. Ya la búsqueda intelectual del sentido es un acto libre. El yo personal se encuentra enteramente como en casa, en lo más interior del alma. Si vive en esa interioridad, dispone de la fuerza completa del alma y puede utilizarla libremente. Además, está entonces lo más cerca posible del sentido de todo lo que le sucede y está abierto a las exigencias que se le presentan, muy bien preparado para medir su significado y su trascendencia. Pero pocos hombres viven tan recogidos. En la mayor parte de ellos, el yo se sitúa más bien en la superficie. Bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias y disculpas. Muchas gracias, Javier, que de nuevo nos has enfrentado a esos elementos clave, ¿no? De conocimiento del significado y de estos otros valores necesarios, ¿no? Para sentirnos sanos e integrarnos. Ahora quisiera pues dar opción también, breve opción, porque nos hemos pasado del tiempo, pero me parece que todas las cuestiones suscitadas, me parece que tanto Guillermo y su intervención, como también la bonita y la profunda intervención de Mónica y de Javier, habrán suscitado alguna pregunta o alguna cuestión. Ahora es vuestro momento, por si queréis hacer alguna pregunta o... Quiero compartir una pequeña experiencia, pequeña no, grande para mí, que me ha vinculado en los tres dimensiones de que habéis hablado. Y es, hace 4 meses ha fallecido una hermana mía de Alzheimer. Está súper deteriorada a todos los niveles. Y yo percibía, me decía, podía, que sus miedos, de que pudiera ella ya pensar nada, cuando yo le decía, Mariuca, pero tú no tengas miedo, si lo tienes no pasa nada, porque Dios está aquí contigo. Mi hermana sonreía y se calmaba. Y yo decía, verdaderamente qué cosa tan preciosa, ¿eh? Que ante la biología rota y la mente también, el saber que Dios le daba seguridad y que estaba con ella y la amaba, la hacía volver a entrar. Bueno, Gracias. Yo al escucharos me ha interesado muchísimo las 3 intervenciones, pero iba pensando en esto, en una convicción que tengo, y que yo creo que es general también, ¿no? Todo ser humano
tenemos una serie de potencialidades, de capacidades que hay que desarrollar. Claro, en clave educativo y pedagógico esto me parece fundamental. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de la propia vulnerabilidad, de la fragilidad tremenda que tiene el ser humano en todas las dimensiones que vosotros habéis tratado. Y eso es importante para conocerse uno a sí mismo, pero también para conocer a los demás y para tenerlo muy en cuenta en la interrelación. Yo creo que todos necesitamos apoyos, cuidados, hacernos cargo de lo que la otra persona está pasando. Y eso, a la vez que uno también es consciente de la propia limitación, que estoy diciendo esto desde mi propia fragilidad. Yo creo que interiorizar y aceptar no solamente la incertidumbre que habéis hecho, sino la fragilidad y la vulnerabilidad del ser humano es una gran sabiduría que tenemos que saberlo reconocer y sentirlo como una manifestación del propio ser humano. Somos así. Yo os doy las gracias por me resulta muy interesante cada una de las perspectivas. Y creo que centrándonos en el tema de lo que hemos vivido, de toda la situación pandémica, creo que hemos participado de cada una de las cosas que decían, ¿no? De cómo no, cada uno ha tenido su toque particular, cómo ha tenido su bipolaridad o la falta de sentimiento de interacción, bueno, muchas de las cosas que ha dicho. Y yo me pregunto, después de determinadas situaciones han sido de ruptura, muchas de ellas, la sociedad estamos en una etapa de duelo, porque no nos estamos, la gente nos hemos dicho, qué bien que podamos salir, que podamos entrar. Volver atrás no se puede volver atrás, porque la situación en la realidad es otra. Tenemos que mirar hacia adelante y tendríamos que haber vivido y habernos ayudado a vivir una etapa de elaboración de este duelo, para reconstruir, como decíais vosotros, el nuevo sentido. Y yo desde la perspectiva de la educación me pregunto, ¿cómo estamos ayudando a elaborar este duelo a los niños y a los jóvenes para renovar el sentido? De hecho, en el mundo joven y adolescente, que es donde se está manifestando la punta del iceberg, la falta de elaboración de esa falta de sentido son los suicidios, que cada día se suicidan 10 personas y de ellos 5 son adolescentes. Entonces, creo que nos falta un paso de estrategias sociales, de medios de comunicación, de esta elaboración, de esta nueva etapa. No es que bien estamos para la nueva pandemia, sino que tenemos que elaborar todo lo que hemos perdido en nuestra vida. ¿Queréis decir algo? Bueno, a mí vamos, conecto totalmente ese sentido que yo quería dar. Y me parece que esto, que para poder sentir la vida, primero hay que mirar y saber cuál es la vida. Y tenemos que mirar la vida y poder hacer el duelo y podernos ir sanando y estableciendo estrategias de sanación, ¿no? En las que estoy totalmente de acuerdo con todo lo señalado. Sí, que tenemos que mirar la vida, no tenemos que... Ya pasó, ¿no? A ver qué nos ha pasado y qué nos está pasando. Yo realmente, en la línea, claro, o sea, yo he participado en varios foros sobre salud mental después de la pandemia, ¿no? Y es verdad que ha habido como un crack, Mónica lo ha contado muy bien, y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces yo creo que hay gente que habla de que lo de la pandemia ha sido el gran trauma, de hecho utilizan ese término, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tenemos un poco de perspectiva histórica, es verdad que ha sido duro, es verdad que ha habido gente que ha fallecido, ha habido duelos complicados, ha habido el confinamiento, pero vamos a ver, pues coges el siglo XX y el gran trauma a lo mejor no es la pandemia, es decir, ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, quizás superó en el nivel de trauma a la pandemia, ¿no? Ya la Segunda por supuesto y otros conflictos por supuesto,
Entonces, yo me inclinaría más por pensar no tanto que ha ocurrido la gran catástrofe, sino que nuestros mecanismos individuales y sociales de resiliencia están muy debilitados. Entonces, ahí es donde surgen cosas que han ido saliendo a nivel psicológico, a nivel a lo mejor espiritual, y es donde yo creo que en educación deberíamos poner el foco. Es decir, los adolescentes que a la mínima frustración piensan en suicidio, en autolesión, algo les falla. Sus mecanismos de resiliencia individual o grupal o social, porque la resiliencia sobre todo es social, pues no están funcionando. Pero no podemos pensar en un mundo ideal. O sea, yo hay veces que en los debates hay gente que me dice, claro, pero ¿cómo no se van a suicidar si en España hay mucha desigualdad? Bueno, claro, no le puedes llevar la contraria, porque si no parece que quieres que haya desigualdad. Yo digo, no. Me gustaría que en España hubiera igualdad, prosperidad, libertad y tal. Pero coges la historia de la humanidad y ahora vivimos una época comparada. Yo creo que esto hay que ser honesto en la vida. O sea, una época en España, en nuestro contexto occidental, en el siglo XXI, con un razonable nivel de prosperidad, de confort, de seguridad, y en cambio en esas condiciones se está viendo una crisis de la salud mental. Por lo cual yo, y ya me callo, no creo que sea tanto lo que nos está pasando, que sí, evidentemente, tenemos que aspirar a mejorar nuestras condiciones socioambientales, pero poner el foco en nuestros mecanismos de resiliencia, de que nuestros padres, nuestros abuelos vivieran guerras, vivieran hambruna, vivieran dictaduras, y salieron adelante con ciertos mecanismos sociales o espirituales. Entonces, a lo mejor poner el foco en qué tenían ellos que no tenemos nosotros. Bueno, yo quería aportar un dato que me está rondando a la cabeza todo el tiempo. Efectivamente, hay que analizar lo que nos ha pasado en eso. Pero hay una cantidad de gente que no quiere saber nada de que el hombre es lo de atrás y están intentando vivir, es lo que te digo, ¿no? Vivir, porque hasta ahora no podíamos, no nos han dejado entonces. Creo, tengo datos, las terrazas multiplican sus posibilidades de gente que ya no caben, los restaurantes ven su sitio, los hoteles de la playa, todos los hoteles, y preguntas, yo he visto cosas de estas, y en realidad lo que contesta la gente es que quieren vivir y que no les hablen de lo que ha ocurrido. Eso yo no sé cómo lo ven, como lo veis, porque también agradezco muchísimo todo lo que has dicho, me ha encantado. Pero no sé cómo lo veis, pero socialmente eso es de una mayoría, no es de minoría. Creo que es una mayoría. A lo mejor responde a, a evadirse o a... Yo diría que lo cortés no quita lo valiente, en el sentido en el que qué bien que podamos disfrutar, ¿no? Qué bien que podamos salir y conectarnos con la gente, con los amigos, mientras, y la otra parte es, mientras que eso no sea una negación de mi interior, una negación de lo que necesito elaborar, de lo que necesitamos como sociedad para, sí, pues para hacernos en esta presión tan interesante que es Guillermo, ¿no? Para hacernos más fuertes como sociedad, de ver qué mecanismos y qué estructuras hay de sostén de todos, de todas las situaciones y de sostén normal que necesitamos los humanos porque somos vulnerables y somos frágiles, ¿no? Y que los bares no sustituyan a estructuras que debería haber que los sostengan como seres humanos, ¿no? Entonces, todo lo que sean mecanismos de huida, de negación, de mirar para otro lado, de no ponernos en contacto con nuestra propia esencia, con lo que nos ha pasado, pero con esto o también con las secuelas que en mí, que soy mayor, también ha dejado el hecho de que mis padres hayan pasado una posguerra y que mis abuelos hayan pasado una guerra, ¿no? Y eso también ha dejado un pozo en mí por todo lo que he escuchado, ¿no? Poder no negar mi realidad interna y a la vez poder disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Que puede ser una terraza, puede ser una playa, que puede ser un paseo en el campo, puede ser volver ahora a casa disfrutando del fresquito y de la lluvia. Sí, yo creo que la negación no es santa, no nos ayuda.
Bueno, hay una pregunta y ya, perdonad, pero por la hora no vamos a terminar. Me interesaría saber vuestra perspectiva respecto a esa falta de resiliencia. ¿Cómo influye la invasión comunicativa? Porque siento que la comunicación, ya no sé, no solo desde el informativo, sino que toda la cantidad de imágenes que pasan por WhatsApp o pasan por Instagram o una cantidad de cosas, esas imágenes venden algo, ¿no? Yo no sé si esa información de pronto agobia y determina que realmente estoy en un pozo y ya no puedo más, ¿no? O sea, como viendo que lo que estoy viendo es lo más terrible que ha pasado, pero los medios de comunicación me parece también que tienen una responsabilidad inmensa en la forma en que dan, ¿no? La información llama a la noticia. Entonces, me interesaría ver vuestras perspectivas al respecto. Desde verdad que abre un campo muy amplio, ¿no? O sea, yo lo que creo es que, claro, y además es que se me ocurría una pregunta para Javier, que me interesa mucho su intervención, pero voy a intentar hilvanar estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que ahora ha habido un cambio sociológico profundo, ¿no? O sea, estamos en un momento de posmodernidad, de globalización. Yo creo que Bauman ha sido el que ha detectado un poco por dónde van los tiros, ¿no? Con lo de la vida líquida, ¿no? Donde todo, hoy estoy así, pero bueno, mañana a lo mejor puedo ser de otra manera, no hay nada perdurable, no hay nada sólido. Eso tiene cosas buenas, ¿no? Porque me regenero continuamente, pero no tengo mucha agarradera, ¿no? Pero bueno, el caso es que se han dado muchos cambios, de manera que hay mucha gente que piensa, mi salud mental depende de que me ocurran cosas buenas. O sea, yo lo veo en mi centro de salud mental. Hay un aluvión de personas con cuadros de ansiedad y depresión. Entonces en la evaluación le preguntan, bueno, y entonces te dicen, es que me he separado, es que mi mujer me dejó, es que mi jefe me echó. Entonces dicen, bueno, si mi vida hubiera sido feliz, o sea, no hubieran ocurrido todo cosas buenas, no estaría aquí. Claro, en realidad tener buena salud mental no es que te ocurran cosas buenas, sino que te ocurran cosas malas y las sepas aceptar. Ese es el error un poco de contexto. O sea, que te hayas separado no es automáticamente, no quiere decir que tengas que ir a un psiquiatra, sino, bueno, pues afrontalo, renace, ¿no? Que se ha nombrado. Entonces yo, en fin, creo que sin lugar a dudas los cambios sociológicos están configurando una relación con el sufrimiento distinta. Entonces las redes sociales, que al final es que mi vida es perfecta, ¿no? Mi imagen, yo tengo que dar una imagen de mí mismo como que todo va bien, yo soy feliz, que mi familia es maravillosa, no sé qué. Si algo no cuadra con eso, o lo oculto o sufro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que reflexionar, ¿no? Yo, si me permitís, le acabo con la pregunta a Javier, que la verdad es que está tomando apuntes, porque la verdad me parece excelente. Bueno, tanto la de Mónica, un lujo compartir con vosotros este coloquio, ¿no? Pero, claro, el tema, la verdad es que me has convencido muchísimo del análisis y mi pregunta es, ¿y entonces ahora qué? Es decir, estamos en una crisis del mundo espiritual y especialmente en una crisis de la religión, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental. Relacionado ¿no? con esta crisis, pues hay esta crisis de salud mental. Cabe hipotetizar, ¿no? Que en el momento de la religión hay unos factores de resiliencia social, ¿no? Como la sociabilidad, la ética, el sentido de la vida, bueno, pero que eso, digamos, ha entrado en colapso, ¿no? Por lo que sea, en el mundo occidental. Y entonces ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿es un resurgir del movimiento religioso? ¿Es una espiritualidad más allá o diferente de la religión? No sé, ¿cuál es tu pronóstico? Es decir, pregunta difícil. Bueno, pues un poco una pregunta buena y trampa. No, porque la mentalidad es, bueno, es que tiene que resurgir lo religioso, pero es que yo creo que la crisis no está en lo religioso. Aunque haya una crisis institucional, que es una maravilla que exista, porque está purificando, o tendría que purificar muchas cosas que se han construido en base a una falsa espiritualidad y una orientación equivocada desde lo que es la misma perspectiva evangélica de lo que tiene que ser la vida, ¿no?
Pero aparte de eso, porque ya entraríamos en otros berenjenales, yo creo que en el trasfondo el problema hoy en día, aparte de las crisis institucionales, es la crisis antropológica, la crisis del ser humano. Y yo creo que ahora nos están zarandeando por ahí muchísimo, con todas estas teorías de género y otras teorías que van incluso en contra de la ciencia, ¿no? Cuando ya dices, lo ideológico se antepone a la religión, pues uno dice, bueno, puede ser, ¿no? Porque ahí nos movemos en ámbitos de creencias, ¿no? Pero cuando ya lo ideológico se antepone y se sobrepone a lo estrictamente científico, biológico y demás, aquí uno dice, y eso lo pongo simplemente como síntoma, ¿no? Es decir, aquí en el trasfondo hay una crisis muy fuerte de que no sabemos quiénes somos. De que el ser humano sigue sin conocerse a sí mismo, sin aceptarse a sí mismo, y mientras no entremos o no afrontemos realmente esa problemática, yo creo que hoy más que nunca hay una evidencia, incluso científica, de esa dimensión, llamémosla como queramos, espiritual, de interioridad en el ser humano. En todas las ciencias, en todas las ramas de la psicología, creyentes y no creyentes. Nos hablan de un espacio interior, de un inconsciente, de un subconsciente, que nos abre a una realidad que va más allá de lo estrictamente biológico, ¿no? Y que mientras eso no entre a formar parte de la comprensión de la vida, hoy sabéis, vosotros mejor que yo, ¿no?, la importancia que tiene en la vida del individuo el aceptarse a sí mismo, el conocerse y el aceptarse. Pero eso está totalmente olvidado. Y es más, se promueve todo lo contrario, a nivel de marketing, a nivel de consumo, a nivel de políticas, a nivel de todo, ¿no? O sea, no te puedes aceptar a ti mismo, tienes que ser lo que tú quieres ser. ¿Y eso qué crea? Frustraciones, problemas, inmadurez, y por supuesto la no aceptación de esa condición espiritual del ser humano. Entonces yo creo que en el trasfondo de todo hay un problema que yo diría es mucho más serio y nos afecta a todos. Es un problema antropológico. Bueno, pues hemos llegado al término de nuestras conversaciones, sabiendo que vuestra reflexión llamada ha desenredado algún nudo o algunos nudos, pero que quedan otros muchos por los que tenemos que ayudar a desenredar. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra rica vocación.